Ya, ¿Qué mira, tal? ¿Cómo estás? bien, todo bien, te comento. Este es un Ujú, trabajo sobre proyecto integrador de la Universidad San Ignacio. ujú, Nosotros nos hemos contactado contigo para que nos puedas ayudar en una entrevista especializada, ¿no? ujú. Entonces, ¿nos podrías Ya. contar un poquito tú en qué rubro te manejas? Bueno, ahorita estamos en el rubro pues de la construcción, se podría decir, ¿no? Claro, construcción de lo que es De mueble. muebles. Sí, permíteme un minutito. Sí, ok, no hay problema. Ya, ahora sí. Discúlpame. Ya, quiero ver si está grabando porque estoy grabándolo ya. Ya te voy a hacer una serie de preguntas, ¿ya? Ujú. A ver, tu nombre completo y tus apellidos. Ya, mi nombre es Jaime Eduardo de Espinosa Pacheco. Eduardo Espinosa. Espinosa Pacheco. Tu grado de estudio Universitario. universitario. ¿Qué Ujú. estás estudiando? Derecho. Derecho. Ujú. Tus años de experiencia en el rubro de muebles. Estoy cerca Bueno, lo que pasa es que yo realmente voy como que 2 años Ujú. en el tema de mobiliarios, pero también el tema de sillas ergonómicas. Ok, Y en el rubro, trabajando con mobiliario y sillas, tengo como 6 años aproximadamente. 6 años. Trabajaba para una empresa particular, pero decidí pues no emprender con este negocio. Qué bueno. Ya, entonces, bueno, vamos a empezar con las preguntas. Ya, ¿Cuáles son los correcto. insumos? Ya, yéndonos al contexto de lo que es todo lo que es muebles de melamina, que es lo que tú manejas, Ujú. ¿verdad? Va a ser la Sí, serie de preguntas, ¿no? Ya. correcto. ¿Cuáles son los insumos necesarios para fabricar un mueble de melamina? Ya, insumos te refieres a qué es lo que yo necesito para poder armarlo, Ajá, ¿cierto? un mueble. Correcto. Entonces, lo básico que uno debería tener, pues también se encuentra en casa, ¿no? Es como tener un taladro o un atornillador, ya sea inalámbrico o alámbrico. Ujú. Segundo, también debes tener una broca, que es del taladro, pues una broca, una guía. Eso tienes que tener la medida de 1/8. Un Después, octavo. sí, después lo básico, pues lo que deberías tener también es el tornillo de 4x50. Hay que saber un poco sobre las medidas porque si no, si es que colocas un tornillo pues de diferente medida, pues puedes atravesar las dos planchas de melamine, ¿no? Y eso es lo que no se requiere. Claro, porque mayormente ¿con qué medidas de melamina tú trabajas? ¿Con qué grosor? 18, realmente se trabaja más con la melamine 18, por lo que es más Ya. resistente. Ujú. Está bien. Ujú. Y para eso se utilizan los tornillos de 4x50. Ujú. 4 por 50, ok. Sí. Eh, ya. ¿Y usas regla? He visto que algunas personas Utiliza- usan escuadras. utilizamos la cinta métrica o wincha, Ujú. cinta métrica o wincha, bueno, la escuadra también, claro, es muy importante. Sí, la escuadra, ¿verdad? Ya. Sí, la escuadra es bien importante. Está bien. Otra también que, bueno, es muy importante también, son las esquineras o las prensas. Esquineras. Sí, esquineras y prensas. Ok. Ya. También, A ver. bueno, se utiliza, ya, sí, sí. No, no, dime si hay otro. Bueno, sí, ahí se utiliza también el curo o lo que es la cuchilla, Cuchilla, claro. el pegamento terocal, ¿no? Como es más Terocal. conocido. Terocal, sí. Ujú. Y un martillo de goma, pues, ¿no? Es para poder que las piezas pues, queden bien cuadradas, se podría decir. Perfecto. Está bien. Segunda pregunta, ¿cuáles son las consideraciones a tener en cuenta para un buen almacenaje de las planchas de melamina? ¿No?
Ya, eso justo lo había apuntado. No hay problema, ¿no? No, no hay ningún Lo tenía problema. apuntado para no olvidarme, sí. Sí, Ya, eso lo tenía apuntado. Bueno, se necesita que se encuentren pues en un lugar donde no existan cambios constantes de temperatura, ¿no? Sobre todo también que tiene que estar en un lugar donde es ventilado y seco. También eh, se debe colocar donde no tenga contacto con la humedad o donde haya probabilidades altas de derrames de líquidos. ok, está Ujú. bien. Ah, y otro también para terminar es donde exista pues menos alto de impacto, o sea, menos probabilidades de impacto, o que sea un lugar de alto tránsito, ¿no? ¿Tú también, tú crees que va sujeto también acerca de los insumos mencionados? Eh, ¿No? También, ¿no? Que no exista, que exista poca probabilidad de impacto, ¿no? Sí, claro, sí, eso es muy Eso. importante porque la melamina es bien delicado. Se Ujú, hace pequeño un golpecito y se puede hasta astillar, se puede romper. perfecto. Entonces, a ver, la tercera pregunta, ¿cuál es el stock diario mínimo de las materias primas, insumos, para asegurar la continuidad de la fabricación de muebles? O Bueno, sea, al yo día. ya entiendo, pero eso depende, pero en este caso, en mi caso, que no es mucho el stock que yo debería tener, pero sí el stock que debería tener y digamos que mucha cantidad sería los proveedores, ¿no? En este caso, yo tengo un proveedor eh, con el cual trabajo. Ellos siempre están bueno, digamos, con el stock suficiente, ¿no? Porque lo necesito y me lo entregan como que en un día o en un par de días. Pero ellos también se abastecen de las grandes importadoras, ¿no? Como en este caso de Martín. No sé si habrás escuchado de Sí, ellos. sí, 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 he escuchado de Martín. Sí, Entonces, por ejemplo, lo que pasa es que tú trabajas por pedidos, ¿verdad? exacto, sí, se trabaja por pedidos. Entonces, un promedio diario, podríamos decir que tengas, no sé, o semanal, Ah, semanal. Estamos hablando entre 5 a 6 planchas. planchas Sí. semanales. Ujú. Ah, está bien. Y respecto a los otros insumos, por ejemplo, yo imagino que, bueno, lo que es taladro, eso es obviamente algo tuyo, ¿verdad? Entonces podría Sí, ser lo claro. que son los esquineras, ¿no? Las esquineras también. O sea, las esquineras son como unas prensas. Ujú. O sea, eso no, o sea, puedes tenerlo años. Entonces, otro Pero lo que sí material que sea más lo que variado, podría ser, sí, tornillos. Tornillos hay que tener tornillos. de 30, de 10, tornillos de 50 para el armado. El pegamento, el tapacanto, que es muy importante. Ah, y tener las punteras. ¿Has visto estas punteras que utilizan los taladros para que puedas atornillarlos? No, a ver. Son unas, el tornillo tiene una forma que se le llama estrella, que se le conoce así. Claro. Entonces esta puntera hay que cambiarla semanal porque esta se gasta. Y tiene que ser imantada para que sea más cómodo, pues, ¿no? Hay algo muy importante, es tener un lápiz. Lápiz, eso es como insumo, ¿no? Principal. Sí, claro, Tapacanto exacto, sí. también, ¿no? Sí, tapacanto también, sí. Lápiz. Ok, Ay, me olvidaba de las tapitas autoadhesivas, pero esto es para el acabado, pues, ¿no? Las tapitas autoadhesivas para poder tapar los tornillos. ok. Ya. ¿Cuál es la merma aproximada de las materias primas e insumos por cada mueble de melamina fabricado? Eso depende del mueble, pues, ¿no? De qué tamaño sea. Pero está en un aproximado entre el 20% de un tablero. De un 20, un 15 a 20%. Creo que es lo único que trae merma, ¿no? Porque, bueno, un tornillo, también, bueno, también puede No. pasar, ¿no? Porque te puedes confundir o no mucho. Bueno, sí, tú puedes comprarte un 100 y te queda, pues, ¿no? No sé, unos 20 o 30 tornillos a la vez. Un diez por Pero ciento mayormente no, mayormente con el tablero, sí. es más travelero, ya. Ujú. Entonces, siguiente pregunta. ¿Cuáles son las maquinarias y equipos requeridos para la fabricación de muebles de melamina? Maquinaria. Ah, sí, si te hablamos de maquinaria, estamos hablando de algo más grande, no algo más ¿Mm? industrial. Se podría decir que es la escuadra de corte. Eso se utiliza para cortar las planchas
Bueno, digamos que bueno, el formato de las planchas vienen de 2 metros por 2,15, o sea, 2 metros por 2 metros. Entonces, para eso se necesita esta escuadra. Otra maquinaria que se utiliza también es la sierra circular, pero eso se utiliza más en los talleres, y aparte porque es más económico. Si comparamos el precio de una escuadra de corte, estamos hablando de miles, pero si hablamos de una sierra circular, que básicamente la puedes encontrar por 500 soles, y eso también ayuda, pero no es para que digamos que corte 10 planchas de melamine al día, además que eso lo deja apostillado, pues, ¿no? Claro. Pero tienen el mismo Apostillado. acabado, ¿verdad? Sí, sí, en un mismo acabado, pero la escuadra de corte pues es mejor. Mm, más preciso. Después sí, es más preciso, otra de las máquinas, que bueno, estas que se utilizan es la enchapadora compacta, que es para poder colocar el tapacanto. Son unas máquinas industriales muy grandes donde se colocan tableros muy grandes para poder ponerle el canto en este caso. Ok. Después, la ruteadora. Por decir, la ruteadora se hace para que puedas hacer unos rebajes en los cortes del melamine y ya no se queda tan despostillado. Son Ruteadora se máquinas llama, ¿verdad? ruteadoras, sí, así es. Ujú. Y después el taladro, pues, ¿no? Ok. A ver, ¿cuál es el monto aproximado de la inversión en maquinarias y equipos que hayas tú podido invertir? O un Ya, promedio. o sea, pero las básicas que podrías tener en cualquier taller. Ujú. Digamos que en un taller, digamos en mi taller, ¿no? En el taller donde yo trabajo, yo tengo una inversión por lo menos entre a 1.500 o 2.000 soles en máquinas. 2000. Pero si hablamos sobre las máquinas ya industriales, como la enchapadora o la Ujú. escuadra, estamos hablando de aproximadamente unos 5.000 soles o 6.000 o a más. Claro, sí. Una consulta, tú, por ejemplo, mandas a diseñar, tú diseñas tus muebles, tú los mandas a cortar, ¿no? O el Sí, despiece lo el mandas a hacer. proceso, no, eso lo hago yo también. El proceso es el siguiente. Siempre se necesita pues el área donde se va a construir, no se va a diseñar el mueble desde cero. Ujú. Entonces, después de eso se tiene que personalizar con el cliente para ver de acuerdo a las necesidades que ellos tengan, pues, ¿no? Después de eso se dibuja, bueno, lo que antes se hacía era dibujarlo en un papel, ¿no? Por eso también se utilizaba el lápiz, es muy importante. Hacías el boceto, después lo pasabas al 3D y después salía el despiece, ¿no? Cuántas piezas se va a utilizar, de qué medida, ¿no? Pero ahora todo se hace por un programa que se utiliza como el Polyboard o el SketchUp. Sí, he escuchado el Y SketchUp. sí, y eso ya pues te ayuda bastante, es muy rápido. Ok. Entonces, mandas a hacer el despiece porque, o tú mismo lo cortas con la No, yo sierra hago el circular. despiece. No, bueno, el despiece lo hago. El despiece se refiere a indicar qué Claro, son las partes que tú vas a necesitar, o sea, qué medidas, ¿no? De 500 por 400 y hablando en milímetros, porque el melamine se trabaja en milímetros. Y ya, y los cortes es lo que donde se manda a hacer, pues, ¿no? El proveedor con el que trabajas en este caso. ok. A ver, ¿con qué frecuencia debe realizar el mantenimiento de maquinarias o equipos? Eso se hace quincenal, mensual, siempre que hay que revisar, hay que cambiar también la sierra. La sierra lleva una hoja con la que corta. Para que puedas cortar el melamine necesita que sea de más de 60 dientes. Y eso hay que cambiar. La ruteadora hay que cambiar también en este caso se le dice las brocas o fresas, fresadoras se le dice. Y eso, por ejemplo, la sierra de 6 dientes, más o menos, ¿con qué frecuencia se debe cambiar? Al mes. Depende también cuánto tiempo lo utilices, ¿no? Pero es un aproximado entre un mes y medio, que debes cambiarlo. Ya, y la sierra de brocas, También, la broca también tiene una vida útil, pues digamos, de un mes.
Depende, es que todo esto depende también de de cuánto qué lo uso? utilices, ¿no? Puede ser que de repente sí, puede ser que en un par de semanas ya necesite cambio. Claro, Pero depende, pero en un promedio entre mes a mes y medio. ok. ¿Y cuál es el proceso de fabricación de tu mueble de melamina? Ya, aquí llegamos. Sí me lo explicaste es un poquito así superficialmente, pero ya, te llega un pedido. Ya, ya me llega el pedido, vemos el área donde se va a trabajar las medidas. Después de eso, pues se tiene que personalizar, como te dije, con el cliente, ¿no? ¿Cuál es lo que él necesita? Necesita, digamos, si hablamos de un closet, necesita 10 cajones o 5 cajones, necesita una zapatera, o necesita que tenga colgadores, más colgadores porque tiene, no sé, un montón de camisas, qué sé yo. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros hacemos el despiece. De acuerdo a eso, hacemos el despiece. eh, El Después de diseño, ello, ¿no? pues Después de se manda a cortar. Bueno, personalizar el diseño, sí, ¿verdad? se hace el diseño, sí, así es. Y Lo luego hacemos se... por SketchUp o Polyboard, se hace el despiece y se hace la optimización, ¿no? Para ver creo que acá tengo te puedo mostrar, creo que acá tengo, la optimización también lo hago y lo ve más o menos como para poder saber cuántas piezas te va a ingresar en una plancha, ¿no? Por lo menos lo hago así, no sé si lo puedes observar, pero que no, No, a ver si me puedes no mandar se puede ver. un screen. Me ayudaría un A ver, montón. te lo mando ahorita. Un segundito. Ahí te lo estoy mandando. Ahí te los acabo de mandar. Ok, ya, Como puedes entonces, ver ahí, ese es el despiece. Lo que te he mandado es el despiece. ujú. Todavía no te llega. Pero ya te he mandado lo que es el despiece. Pues ¿no? Ahí podemos ver cuánto, de todas las planchas de melamine, cuánto la vamos a utilizar. Incluso ahí se puede ver la merma también. Qué bueno. En SketchUp, ¿verdad? Sí, eso se hace con el Qt 5.1 creo que se llama. Mm. Es una herramienta, Qt perdón, que se hace muy aparte, pues, ¿no? Aparte del SketchUp, el SketchUp digamos que te indica cuántas piezas van a ingresar, entonces eso de ahí lo pasas al siguiente programa y ahí optimizas y puedes ver cuánto es lo que va a ingresar, ¿no? En Codeless, me dices que se llama Codeless, Sí, sí, ahí Kotlin. mandas el diseño, ¿no? De SketchUp y puedes Sí, saber cuántas piezas vas a necesitar o el despiece, pues, ¿no? el despiece, claro, sí, el Y la despiece. merma Ahí de... creo que, y en la merma, ahí te ha llegado justo la imagen, no sé si puedes verlo. Ah, sí, ya está, claro. Y ahí en la segunda imagen ves los cortes, Ujú. ahí están en milímetros, ¿no? Todo milímetros. Perfecto. Y ahí se puede ver la merma en la imagen. En la segunda, ¿no? En la primera, donde está el cuadro, el panel, todo eso es el panel y esas son las Ujú. piezas que se van a Y lo de utilizar, ¿no? blanco sería la merma. La merma, así es. Eso es lo que tus Ok, sobrantes. el sobrante, ok. Entonces ya, llega la orden, veo el área y medidas, personalizo con el cliente, diseño, SketchUp, cuántas piezas vamos a usar, despiece y luego la envías esto a... Bueno, bueno, después de eso es ya simplemente el armado. Viene el armado del mueble, pues, ¿no? Ok, ya. Ujú. ¿Cuáles son los software necesarios para elaborar los diseños de los muebles de melamina? ¿Me ¿Cómo, comentaste? cómo? ¿Cuáles son los software necesarios para elaborar los diseños de los muebles de A melamina? los software. Ah, ya, como te decía, el SketchUp, que es muy importante. Eso te permite personalizar mucho. Y el Polyboard. Polywords. Polyboard, sí. Yo trabajo con esas dos. El Polybar es más básico, el SketchUp es más completo, pero los dos ayudan bastante. Ok. ¿Qué actividad del proceso de fabricación de los muebles realiza la producción?
la producción. a qué Imagino que el te refieres con la armado, pues, producción? ¿no? Bueno, sí, el armado, pues, ¿no? El Sí, el armado. armado. Ujú, El armado de muebles. claro. ¿Cuántos muebles de melamina fabrica aproximadamente en una jornada laboral? En un promedio, depende del mueble, del tamaño, depende mucho de eso, pero si hablamos de un closet, estamos en un promedio de una semana y media aproximadamente. Si son muebles pequeños, en un día ya estaría listo. Una jornada pues de 8 horas o 10 horas. Ujú, ok. ¿Qué tipo de mano de obra requiere para la fabricación de muebles de melamina? ¿A qué te refieres con mano? O Tipo de sea, mano? muy especializada, puede ser de una manera básica o consideras que sí necesitas personas que ya tengan tiempo de experiencia o alguien que recién es Ah, el bueno, también. en este caso, pues se necesita sobre todo mucha gente que tenga paciencia más que todo, yo creo. Porque el atornillar, pues, es algo que se puede realizar con la práctica y lo puedes aprender muy rápido. El tapacanto, pues, es sencillo. Eh, yo creo que más que todo, gente que tenga mucha paciencia. Para el armado del mueble, el melamina hay que ser bien exactos. Hay que trabajar en base a líneas. Entonces, lo que sobre todo sería la paciencia nada más. Ok, paciencia, ¿no? Sí. Bueno, mira, te voy a pasar a mostrar Ujú. nuestro diseño de nuestra zapatera. No, nosotros lo que estamos haciendo es una zapatera anti-COVID. Este, COVID. anti-COVID, sí, o sea, con ciertos compartimientos, ¿no? Para poner bandeja. A ver, ahí te lo comparto. Ya. ¿Puedes ver mi Sí, sí, pantalla? sí puedo. Ya, esta Ajá. es Ah, la zapatera que nosotros vamos a realizar en el proyecto, ¿no? Que tiene la ujú, idea de, bueno, el nombre es zapatera ante agentes contaminantes, ¿no? En el cual nosotros le vamos a brindar un espacio para que puedan poner su alcohol. Cuenta con 11 compartimientos, ¿no? Para que puedas poner el lado izquierdo lo que es sandalias y el lado derecho lo que es ujú, zapatos de calle. Tienes acá para colocar tus casacas, tus sacos, y acá tienes un espacio ujú. para colocar la bandeja de desinfección, ¿no? Ah, entiendo. Está perfecto. Ujú. Entonces, ¿qué recomendaciones nos podrías brindar sobre nuestro producto? Acá tú con lo que ves. Esa base de melamina de 18 La milímetros. mine, Ujú. de 18. Ya, ¿y la altura del mueble de cuánto sería? 1,23. Ah, es pequeño. Es Si pequeño. es que necesitarías, pues sí, necesitarías, si es que en este caso, pues el mueble lo hacen un poco más alto, se debería empotrar la pared para que sea más estable. Y yo le pondría un zócalo. Un zócalo. ¿En Sí, dónde? yo le pondría en la parte de abajo, un zócalo. Eso le da mucho más estabilidad. Un zócalo de 5 centímetros estaría bien. Y después que venga bueno, este compartimiento como para la bandeja, ¿no? Acá, ¿no? Como acá abajo, Exacto, ¿ya? sí. Después de eso, bueno, sí, pero hay que tener mucho cuidado con respecto al alcohol, porque como es líquido, puede hacer que el melamine se malogre, se estropee, ¿no? Pero para este caso, les recomienda también utilizar el melamine RH, ya que es resistente al agua. Ok, Remina Ujú. RH. Sí, el Ya, precio del melamine RH también cuesta un poquito más, es hay más caro. diferencias. Sí, es más caro. Y por ejemplo, un promedio de cuánto tú venderías ese mueble. Yo creo que entre unos 450, 350. 450 soles. Ok. Jaime, esto sería todo contigo. Ujú. Muchísimas gracias Perfecto. No, gracias a ti. por apoyarnos en esta encuesta. Cualquier duda, igual, por favor, si puedo No te contar preocupes. contigo. No te preocupes. Sí, esto para ayudarte. Muchísimas gracias, buenas noches, que No te tengas preocupes. un lindo sábado. Cuídate. Igualmente. Cuídate, Adiós. cuídate. Saludos.